Hola, no te quiero hacer perder mucho el tiempo, así que voy directa al grano. Si quieres escuchar el audiolibro completo, echa un vistazo al enlace en la descripción. Podrás disfrutar de una prueba totalmente gratuita que te dará acceso a un amplio catálogo de audiolibros. Pero espera, que hay más. Por si todavía tienes dudas, a continuación te dejo con un pequeño fragmento del audiolibro. Disfrútalo. Se dirigió el comandante Dexter Smythe al pulpo. «Tengo un regalito para ti si lo consigo». Había hablado en voz alta, y el aliento le había empañado el cristal de la máscara de buceo de Pirelli. Posó ambos pies en la arena junto al coral y se irguió. El agua le llegaba hasta las axilas. Se despojó de la máscara, escupió en su interior, frotó la saliva por todo el cristal y, tras aclararlo, volvió a ajustarse la goma de la máscara a la nuca. Luego, procedió a agacharse de nuevo. El ojo de aquel saco pardo moteado seguía contemplándolo atentamente desde el orificio en el coral, pero la punta de un único tentáculo diminuto abandonaba entonces las sombras, vacilante, un par de centímetros, para tantear vagamente con las ventosas rosadas la parte superior del coral. Dexter Smythe sonrió de satisfacción. Si hubiese dispuesto de algo más de tiempo, quizá de un mes más tras los 2 que había invertido en entablar amistad con el pulpo, habría logrado domarlo. Pero no era el caso. ¿Debía arriesgarse a ofrecerle la mano al tentáculo, en lugar del habitual pedazo de carne cruda clavado en el arpón? Por así decirlo, ¿estrecharle la mano? Tenía casi la total certeza de que el pulpo lo atacaría repentinamente con los demás tentáculos, con los que le aferraría el brazo. Apenas había de arrastrarlo medio metro para que la válvula de la máscara se cerrase automáticamente y lo asfixiase, o en el caso de que se despojase de ella, se ahogase. Quizá tuviese suerte y lograse clavarle el arpón, pero aquello no bastaría para matar a Pussy. No, tal vez más adelante. Sería como jugar a la ruleta rusa, con prácticamente las mismas probabilidades de 5-1. Quizá fuese una forma rápida y extravagante de escapar de sus problemas, pero no era el momento, pues dejaría sin respuesta la interesante pregunta. Y se lo había prometido al amable profesor Bengri del instituto. Dexter Smythe echó a nadar sin prisa en dirección al arrecife, buscando con la mirada una única figura: el triángulo chato y siniestro del pez escorpión, o, como diría Bengri, Scorpena plumieri. El comandante Dexter Smythe, oficial de la Orden del Imperio Británico y exoficial de la Infantería Real de Marina, fue antaño un militar valiente e ingenioso, y un hombre atractivo sin dificultad para las conquistas sexuales durante toda su vida profesional, especialmente entre las integrantes de la sección femenina de la Marina encargadas de las comunicaciones y el secretariado de las fuerzas especiales de las que había formado parte durante la recta final de su carrera. Pero a los 54 años, calvo y con 2 trombosis coronarias, el bañador le resaltaba una panza prominente. Su médico, el doctor Jimmy Greaves, el que fuese compañero de partidas de póker en el Queen's Club nada más llegar Dexter Smythe a Jamaica, había descrito medio en broma la última de las trombosis tan solo un mes antes como una segunda advertencia. Pero con la vestimenta bien escogida, las venas varicosas ocultas y el vientre comprimido por un discreto cinturón de apoyo lumbar bajo una faja inmaculada, exhibía, a pesar de todo, una esbelta figura en los cócteles y las cenas celebrados en la costa norte. Y era todo un misterio para amistades y vecinos por qué, desafiando la dosis máxima prescrita por el médico de 50 mililitros de whisky y 10 cigarrillos al día, insistía en fumar como un carretero y en irse a la cama borracho, por muy afable que fuese, todas las noches. Lo cierto era que Dexter Smythe había llegado a ese límite en que deseaba morir. Los orígenes de aquel anhelo eran numerosos y no demasiado complejos. Estaba vinculado irreparablemente a Jamaica y la indolencia tropical había ido apoderándose de él poco a poco. De modo que, aunque su apariencia externa era de madera maciza, bajo la superficie barnizada, las termitas de la pereza, los excesos, la culpa ante viejos pecados y un rechazo general para consigo mismo habían roído el interior de su antaño macizo tronco hasta tornarlo en serrín. Tras la muerte de Mary, 2 años antes, no había vuelto a amar a nadie. Ni siquiera estaba seguro de haberla querido a ella, pero sabía que cada hora del día añoraba el amor que sentía Mary por él y su presencia alegre, desordenada, criticona y a menudo irritante, y aunque se comía los canapés y se bebía los martinis, no sentía más que desprecio por la chusma internacional con la que se relacionaba en la costa norte. Podría haber entablado amistad con soldados, con los hacendados del interior o los dueños de plantaciones de la costa, con profesionales y con políticos, pero aquello significaría recuperar las ganas de vivir, algo que impedían su indolencia y su afidia espiritual, y dejar de lado el alcohol, a lo que definitivamente no estaba dispuesto. Por todo ello,
El comandante Smythe estaba hastiado, muerto de aburrimiento, y de no haber sido por un único factor vital, ya se habría tomado tiempo atrás el frasco de barbitúricos que había adquirido sin inconveniente alguno de un médico de la localidad. Era endeble la soga que lo ataba al borde del acantilado del que pendía. Los adictos a la bebida tienden a exagerar sus 4 temperamentos básicos: el optimista, el flemático, el colérico y el melancólico. El borracho optimista se alegra hasta la histeria y la imbecilidad. El flemático se hunde en un cenagal de hosca melancolía. El colérico es el borracho violento de todas las historietas que pasa la mayor parte de su vida encarcelado por pelearse tanto con personas como con objetos. Y el melancólico sucumbe a la autocompasión, la sensiblería y las lágrimas. El comandante Smythe era un melancólico metido en una fantasía babeante trazada en torno a los pájaros, insectos y peces que vivían en las 2 hectáreas que ocupaba Las Olas, el sintomático nombre de su casa de campo, su playa y el arrecife de coral que la cercaba. Los peces eran sus animales preferidos, a los que se refería como sus amigos. Y puesto que los peces de arrecife se limitan a su territorio tanto como las aves de pequeño tamaño, tras 2 años los conocía bien a todos, los amaba y pensaba que el sentimiento era recíproco.